Yo Sí. armé un PPT y bueno, el Word, o sea, las 5 páginas, no sé qué es preferible con qué arrancar, no sé Lo que vos. vos quieras, lo que vos quieras. Seguía tu corazón. Y bueno, voy con el PPT. Toma un Dale poquito. nomás. A ver, para lo único que no me estoy dejando. No me estaría dejando arrancar la presentación, no sé por qué. Ah, ahí está, listo. Bien, esto, y ahí comparto. Dale nomás. Ah, no sé si lo ven todos. Sí, perfecto. Bien. Eh, a ver, para poner un poquito de contexto, el, el problema, sí, que propuse, como dice el título, análisis biomecánico de la carrera en un escenario de recursos básicos. Para estos recursos básicos yo me refiero a Kinovea, ¿sí? Como una herramienta de trabajo de fácil acceso para poner a analizar el movimiento. Bien, ahí está. Bien, introducción y justificación. Tiene como objetivo aplicar los conocimientos teóricos, lo que estuvimos viendo en clase, ¿sí? El gesto para analizar es en el plano sagital, el de la carrera. Como dije Marca antes, un segundo. sí, Si estás pasando las diapos, todavía estamos en el título. a ver, y ahí qué pasa. Probablemente compartiste una pestaña y no la pantalla completa. A ver, a ver, a ver. Dejar de compartir. Compartir. Pantalla completa. Ventana. Ahora sí ven la nueva. Ahí está, perfecto. Continúe nomás. Bueno, decía que la introducción y la justificación del trabajo tiene como objetivo aplicar los conocimientos, los que estuvimos viendo en clase, ¿sí? Sobre evaluaciones biomecánicas, contexto práctico y accesible, utilizando el Kinovea, ¿sí? En el plano sagital, es una herramienta válida, según lo que rescaté de este trabajo de investigación que encontré, ¿sí? Cruzando los datos. Permite hacer evaluaciones fehacientes y válidas. A ver si me deja pasar ahora. Bien. El análisis observacional mediante video representa una herramienta válida y accesible para la evaluación biomecánica, como he dicho antes, y la carrera. Esta es la sustentación teórica por el trabajo de Sousa en 2016. Y el método de análisis de video permite identificar patrones de movimiento con precisión suficiente para aplicaciones científicas y deportivas, sin requerir sistemas costosos de captura 3D. Una aclaración antes, si bien Sousa, igual después más adelante la voy a tener, pero si bien Sousa decía que era válido, estaría bueno tener una grabación de frente para ir corrigiendo y teniendo más datos, pero con una grabación 2D ya es válido, por lo menos para esta primera instancia. La metodología, sí, la captura fue con un videoplano sagital a 30 fps, la digitalización con el software de Kinovea. Después usé 3 marcadores, el trocánter mayor, cóndilo lateral de la rodilla y el mayor lateral de la tibia. Después extraje las coordenadas de la posición horizontal y la extracción de las coordenadas de la posición vertical, ¿sí? De estos marcadores. El tiempo de muestreo me da aprox 33,3 segundos, ¿sí? Bueno, el análisis cinemático en 2 dimensiones. Las mediciones articulares, las oscilaciones de los centros de masa y el procesamiento de datos, o sea, todo lo que pude recaudar en base a lo que estuve viendo en este análisis de la carrera. Después, ¿sí? Captura de video, escenario básico, del video en el escenario básico, como dije antes, el corredor, ¿sí? De forma lateral está la filmación, captura 30 FPS, el tiempo de muestreo, 33,3. La grabación debe ser estable y a distancia constante, esto es un poco lo que hablamos todo en clase, ¿sí? Para que tenga validez, si no, no me sirve. También algo que no lo aclaré acá en la presentación es, usé la distancia de la cinta, algo muy parecido a lo que hiciste vos en el laboratorio BOA. Mide 1,42 m la base que tomé como referencia, ¿sí? La calibración fue de forma horizontal en el Kinovea. Y después la importancia de la calidad de la captura en recursos limitados, una buena técnica de filmación, un poco lo que estaba hablando recién. Y después smartphone o cámara estándar son suficientes. Usamos la cámara de un iPhone, el iPhone de H, gracias a H porque no tenía iPhone.
Después, la digitalización de los y marcadores, ¿sí? Trocánter mayor, el de la cadera, el cóndilo lateral de la rodilla. Me comí el cóndilo lateral del tobillo. Madre mía. Y después, bueno, procesamiento de datos, un poco lo que hice. Extraje las coordenadas, ¿sí? En la posición horizontal y vertical. Después se registran las posiciones cuadro por cuadro, es lo que la exportación de datos a los sheets de Google. Después calculé con eso los movimientos de las articulaciones, ¿sí? Me dio el rango de movimiento. Y después de eso tuve la oscilación vertical de los centros de masas, que evalúa la eficiencia del uso energético, ¿sí? La energía elástica de la carrera. Esto un poco ya va más la parte técnica de lo que decía Sousa en su paper. Amigo, acá que se cayó, tipo, se le cayó el internet. Y para ahí, porque venía embalado como un campeón. Sí, 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 venías vistiendo como un campeón. Sí, alto de color. Háganlo con Canva las presentaciones. Era con Canva la onda. Yo hice un PPT todo horrible. Es que lo Para estábamos hablando muy ayer. chistoso. Lo estábamos hablando ayer con Nachi que no podíamos saber cómo carajo o las hacía tan lindas y tan rápido. Era Canva. Yo nunca pude hacer la presentación como las hace él. Me peleé con el chat GPT, no pude. Por eso, claro, usa Canva, entras a la Sí, pero guía. lo hice con PowerPoint, porque con Canva no la tengo tan clara. No, pero boluda, yo no hice nada más que decir lo que quería, me lo bajó y después modifiqué dos cositas en el mismo Power. O sea, yo toqué 4 cosas de estas ¿Pero presentaciones. qué subís el archivo a Canva? Le subí el archivo y le dije quiero una presentación, le dije con muchas ilustraciones, que sea claro y que tomen muchos datos del archivo que te mandé. Nada más. Ah, ok. Y después del chat GPT me modificaba varios datos. O sea, hay que fijarse bien que te copie bien los datos que pusiste. Sí. Me parece que entró, ¿no? Sí, estoy entrando. Colgó de internet, muchachos, mil disculpas. Caliente esto. Muy bien. Continuemos. Yo creo que te quedaste en la anterior, ¿no? A ver, te ¿Hacer quedaste una acá para la de los atrás? pasos. No, la anterior todavía. Bueno, acá estaba hablando de la digitalización y los marcadores anatómicos, o sea, lo que voy a ver en el video, ¿sí? Los puntos de referencia. Nombrando los 3, lo que sí me acabo de dar cuenta es que me comí el malleolo tibial. ¿Sí? Pensé que lo tenía en la próxima planilla, bueno, me entraba, pero no, me la comí en la planilla. Después, procesamiento de datos, que usé las coordenadas ¿sí? de la posición vertical y horizontal para los 3 marcadores, ¿sí? Para hacer análisis temporal. Después de eso, con esas coordenadas, cuantifiqué el rango de movimiento, ¿sí? De las articulaciones. Y nada, después en base a eso, el análisis de oscilación vertical del centro de masas y cruzando los datos con lo que decía Sousa, evalúa la eficiencia energética y el uso de energía en la carrera elástica. El uso de energía elástica en la carrera, perdón. Paso al siguiente. Bueno, después un poquito también aclarando más lo que estaba hablando. ¿Sí? Esto, H cadera es posición horizontal y posición horizontal del tobillo, ¿sí? Resultados, contacto inicial, ¿sí? En la posición horizontal, 66.07 unidades, ¿sí? Contra la posición horizontal del tobillo, que son 120.3. La diferencia son de 54.23. Indica contacto adelantado del pie, overstrinding, creo que se pronuncia así, si no, corríjame, porque mi inglés es menos que nulo, ¿sí? Eso es el adelantamiento del pie con respecto a la cadera, que acá, como dice Sousa, consecuencias biomecánicas, según Sousa, mayor fuerza de frenado, incremento del estrés articular, mayor riesgo de lesiones por impacto repetitivo. Claro, y yo no, al principio no lo notaba tanto, y después empecé a ver el video de nuevo. Y claro, ahí es uno de los errores que yo tuve en la medición, que yo tengo, o sea, cómo interpreté la medición, ¿no? Del video. Yo tengo un video que es un sprint y lo pensé más para un trote,
¿sí? Cuando busqué el paper de Sousa, tengo mi pie muy adelantado, muy Bien, adelantado. Pero bueno, ahí estaba corriendo la cinta, el tema que yo como bajé después la velocidad en cámara lenta para hacer la medición, me comí el chasco, ¿sí? Pero bueno, detecté que era un error. Dentro de todo fácil de corregir, pero ya no llega a tiempo a cambiar el video. bien, perfecto. Paso. Oscilación vertical del centro de masas, esto es lo de la cadera, ¿sí? El análisis reveló un rango de oscilación vertical entre 89.5 y 92.2 unidades, representando una variación mínima de apenas 2.7 unidades. Este rango estrecho indica un desplazamiento vertical eficiente durante la carrera, optimizando el uso de energía elástica almacenada en tendones y músculos. La estabilidad vertical del centro de masas minimiza el trabajo mecánico innecesario. En teoría, según Sousa, mi cadera labura bien. Yo después eso te lo quería mostrar y decime vos si, según el gráfico, más o menos, si Dale. es así o no. Después te lo mostraré. Bueno, la discusión de este trabajo, la validación de Quinovea, necesarios de recursos básicos, demuestra su eficiencia para análisis biomecánico accesible. Hallazgo principal, revela un patrón de overstringing con contacto inicial adelantado, 54.23 unidades, generando fuerza de frenado excesiva. Este patrón ineficiente implica negativamente en el rendimiento deportivo y aumenta el riesgo de lesiones por estrés repetitivos en miembros inferiores. Y después te voy a preguntar una cosa acá de cómo compartir pantalla. Dale. Conclusiones y recomendaciones. Quinovea es una herramienta eficaz para análisis biomecánico de escenarios de recursos básicos. Se recomienda corregir el overstringing acercando el contacto inicial al centro de masas. Incluir análisis en el plano frontal para futuras evaluaciones. Esto un poquito lo que estaba diciendo antes también para ver cómo era la posición del tobillo. Ujú. Y después la bibliografía, bueno, acá el trabajo de Sousa, ¿sí? Y un poquito lo que había dicho en la diapositiva anterior. Y no mucho más. Buenísimo, Fran. Excelente trabajo. Después, Dejo de compartir. al final, si les parece, debatimos todas las devoluciones. Sí, después te voy a pedir el paper de Sousa que lo mandes al grupo de WhatsApp. Sí, así lo tenemos todos. Dale. Pero yo me estoy anotando un par de cositas y bueno, vamos con el siguiente. 10 minutos clavado, excelente, más el corte de internet, impecable. Espacio publicitario. ¿Quién se anima, muchachos? Voy yo si Meta nomás. quieren. Bancame que tengo que abrir el power que me perdí. A ver si. Aprovecho y me cambio nuevamente de red a la red más estable. Ahí se ve Sí, yo te veo. la pantalla. Ya estás A ver, compartiendo. Ahora sí, perfecto. Listo. se ve ahí en grande. Sí, señor. Perfecto. Bueno, la evaluación que yo elegí es el protocolo de McGill. Este lo habíamos trabajado, bueno, en el proyecto del CAU. Me interesó todo lo que planteaba. Y es el protocolo que yo elegí para lo que es mi tesina. Yo lo estoy aplicando en el club donde trabajo, por eso hay fotos de jugadoras de Vélez, porque estoy trabajando para medir la fuerza de la zona media con jugadoras sub-16 del fútbol femenino. Eh, el protocolo de McGill lo que sirve es para medir la estabilidad de la zona media. El objetivo de la evaluación es medir de manera objetiva la resistencia muscular de la zona media y detectar posibles asimetrías entre los distintos grupos musculares que la componen. ¿Por qué usamos este protocolo? ¿Por qué decidí usar este protocolo? Bueno, básicamente porque la zona media cumple un rol central en lo que es la transferencia de fuerzas y detectar posibles asimetrías puede tener cierta relación con la prevención de lesiones. Es decir, si yo veo que hay asimetría en alguno de los planos que ahora a continuación voy a decir eh, las mediciones que se hacen, eh, puede estar cargando las estructuras del otro lado. Entonces eso genera una descompensación y al fin y al cabo puede provocar una lesión.
¿Cómo lo vamos a medir? ¿Qué ejercicio vamos a usar para medir? Bueno, en primer lugar, para el flexor del tronco, una abdominal a 45 grados. Estas son fotos sacadas del mismo paper, porque ahí explica bien cuáles son los ejercicios para tomar las mediciones. Primero un abdominal isométrico a 45 grados. Ahí, bueno, se muestra una cuña que ayuda a estabilizar, a estandarizar el abdominal. Y ya una vez que lo sacás, la jugadora tiene que quedarse en esa posición. Para el extensor del tronco, una extensión lumbar isométrica, usando un banco, un cajón o elemento con el que contemos. Ahora después voy a hacer una mención a esto. La idea es que mantenga la extensión total de la cadera perdón, del tronco, y ahí podemos hacer la valoración. Y para los oblicuos, una plancha lateral isométrica, primero se hace de un lado y del otro. Es importante tener en cuenta la posición de los pies, no sé si ahí se ve mi cursor, que no es como solemos hacer la plancha lateral, que tenemos un pie arriba del otro, sino tiene un pie adelante del otro. ¿Qué se necesita? Bueno, esto es lo que quería hacer referencia, que dentro del paper este que yo mencioné, McGill dice como que para que sea más fácil de medir, para que sea más, ¿cómo se dice? Más de fácil acceso, no se necesitan muchas cosas, solo se necesita un cronómetro, colchoneta y, bueno, un banco o cajón o camilla también para hacer la medición de la extensión de tronco, sí, de la extensión de tronco. Y bueno, idealmente dice que se puede contar con una cuña de 45 grados para que se estandarice el abdomen isométrico. Y por último, pero no menos importante, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer estas mediciones? Como sabemos, las evaluaciones deben ser estandarizadas, entonces la idea es que tengamos en cuenta algunas cosas para que al momento de la evaluación tengamos todos el mismo criterio. Esto es algo que me pasó porque yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo las pruebas, perdón, las evaluaciones en el club, yo no lo hice solo, sino que me apoyé con mis compañeros y yo les explicaba todas estas cosas que teníamos que tener en cuenta a la hora de medir y que todos tengamos el mismo criterio. Por ejemplo, en el paper lo que menciona es esto de estandarizar la técnica, asegurar las posiciones iniciales correctas y controladas en cada testeo, finalizar la prueba ante cualquier compensación o pérdida de postura, es decir, cuando ya la jugadora empieza a temblar mucho o tiene una caída, ahí ya cortar el tiempo. Después evaluar la resistencia funcional con técnica adecuada, no solo el tiempo máximo, porque por ahí la jugadora puede aguantar en la abdominal 45 grados 1 minuto y medio, pero en realidad está toda inestable. Y después controlar variables externas. Al momento de la evaluación yo lo hice siempre cuando llegan las chicas, es decir, no después de que hayan entrenado en campo, sino siempre al inicio del entrenamiento. Se hace una entrada en calor y, bueno, tenemos que controlar lo que es la fatiga previa, el orden de los testeos y el tiempo de recuperación. Ahí en el paper lo que menciona un poco es que el tiempo entre testeo y testeo sea suficiente como para que se puedan recuperar. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Mate. Excelente. Y fue un poquito rápido, me parece. Está bien, perfecto. Genial. ¿Y pudiste obtener los datos o solamente lo planteaste desde el lado de las evaluaciones que querés hacer con las chicas? No, ya hicimos la primera medición en febrero. Dale. ¿Tenés ganas de mostrarnos un poco de eso? A ver cómo... No lo tengo pasado a la computadora, pero, o sea, si querés te muestro la planilla. Ah, ok, dale, tranqui. Pero así a ojo, a grosso modo, ¿encontraste algunos valores que te llamen la atención? ¿Cómo? Esas son, no sé si se ve mucho, pero Ok. esas son las planillas, o sea, cada una tiene, como nos dividimos en 5 grupos al momento de hacer, porque también medimos los puentes de glúteos unipodales. Ajá. Cada profe tenía una hojita y iba completando en su
digamos, en la estación en la que estaba. Bien, Sí, a grosso modo, fue la primera conclusión a la que llegué, es que había que trabajar algunas cositas, porque había jugadoras que estaban con algunos desfasajes, sobre todo en las planchas laterales, pero también hay un caso bastante llamativo, o sea, también uno lo ve ahí cuando termina la misión, ¿no? Y hay una chica que hacía gimnasia. sí, Entonces yo cuando veo las cosas es casi totalmente simétrica y encima con una fuerza, porque es la que ampliamente eh, elevó el promedio. bien. Y bueno, esas cosas salieron a la luz. Bueno, cuando te pasan este tipo de cosas, para sacar promedios, quizás para tener una muestra un poco más real, te conviene sacar estos datos que se llaman outliers, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Con lo que totalmente salen de la muestra, es como tener a un Messi en el equipo. Si querés sacar un promedio, sacalo porque te va a modificar todo. Sí, sí, sí. No, yo pensaba filtrar los datos con Infostat y que ahí me dé más o menos Bien, todos los cuadritos. bien, excelente. Buenísimo, genial, Mate. Vamos con siguientes. El Oba, siguiente. ¿eso se puede hacer, digamos, lo último que le dijiste a Mateo? Si tiene un deportista que digamos, tiene valores que nada que ver con el resto. Es que sí, sí, es totalmente válido. Ah, ok. Imagínense que el promedio que uno hace es a modo, digamos, ilustrativo. O sea, sabemos que de base tenemos un error cuando hacemos promedios entre comparación de datos de jugadores. Porque cada jugador se tiene que comparar con uno mismo. Lo que puede llegar a ser a modo práctico para entrenar, Mateo, no sé, agarrar a todas las defensoras y hacer un promedio entre las defensoras, entre las mediocampistas, entre las delanteras o entre las categorías, si tiene distintas categorías. Cosa de saber cómo agruparlas para entrenarlas. Pero después, cada jugadora debería ser comparada consigo misma en la siguiente evaluación y en el proceso de entrenamiento también. O sea, uno hace el promedio como para decir, bueno, el equipo está más o menos por acá, pero después a modo práctico nos sirve poco. Ok. Pero es mucho más representativo si tengo, ponele, meto dentro del promedio una chica que estaba lesionada, por ejemplo, estaba con una pubalgia, y meto a esta que era gimnasta y tenía valores de McGill por arriba del promedio, o sea, por arriba de la media inclusive de cualquier deportista. Porque los gimnastas en la zona media la recontra trabajan. Entonces vas a tener las dos puntas, que puede ser que se te compensen, pero si tenés 5 lesionadas contra una crack, te va a tirar el promedio para abajo, como si te pasa al revés. Tenés 5 cracks y el resto del equipo es un flan, te van a tirar un promedio que vos decís, ah, no, en promedio están muy bien, y capaz que el 70% de tu equipo estaba muy mal. O sea, a modo ilustrativo sirve, pero no se casen con los promedios. O sea, es muy común hacer, sí, promedio todo y este valor me da bonito y bueno, continúo. O sea, está bueno para nombrarlo, pero sepan que es medio tramposo el tema de los promedios. Yo ahí te tengo que hacer una pregunta porque la verdad, cuando estaba leyendo el paper, me llamó la atención más esta vez que lo leí más de manera profunda. Sí, McGill como que pone una tablita de tiempos estándares, sí, y en realidad los tiempos que él toma como promedio son, ponele 140 segundos, 130 segundos. Eso sí, es algo que me dejó bastante, porque, a ver, con la población que tengo yo, está bien, no soy un deportista de alto rendimiento, pero estamos muy lejos de eso, y ni siquiera aplicando el desvío estándar que muestra McGill. ¿Cómo claro. interpreto eso? Lo que tenés que tratar de sacar de McGill son los valores porcentuales, digamos, los valores relativos, ¿sí? Entre lo que sería anterior, posterior, izquierda, Sí, derecha. los radios, sí, sí, sí. Claro. ¿Por qué? Porque él, ten en cuenta que este estudio lo hace en el 99 y lo hace en Estados Unidos, donde la educación física en Estados Unidos es completamente diferente de acá y mucho más en los 90s, y lo hace con personas adultas, si no me equivoco, que eran estudiantes universitarios o algo por el estilo, con lo cual tenés toda la educación física de esas personas
pasaron entre los 70s y los 90s. Con lo cual, en el medio estuvo también todo lo que es la guerra de Vietnam. En ese momento la educación física era completamente militarizada y mucho más en Estados Unidos. Con lo cual, esos chicos tuvieron un entrenamiento mucho más sólido que el que pueden tener tus chicas que tienen 16 en una ciudad o provincia de Buenos Aires donde la educación física en primaria y secundaria termina siendo lamentablemente quemado el 90% de las clases. ¿Sí? Quemado, mancha pulpo y ojalá cambie, ¿sí? Soy uno de los que todo el tiempo pide que esto cambie y me maravilla cuando hay profes, inclusive en el nivel inicial, que les hacen hacer fuerza a los chicos, pero lamentablemente la realidad de estos últimos, por lo menos 15 años, que son los que estoy dando clases, es así. O sea, en los colegios sucede esto y se ve reflejado en este tipo de evaluaciones cuando uno va a buscar la zona media y termina siendo que le alarma a veces que una plancha lateral dura 3, 4 segundos, inclusive en jugadoras que están compitiendo a nivel regional o hasta a nivel nacional, te diría. Sí, en un momento lo menciona, o sea, creo que lo leí con otras palabras, porque también entre que lo estaba traduciendo al español, creo que dice algo relacionado con eso, con los radios, con las relaciones, perdón. Así que, bueno, ahí eso me dejó un poco más tranquilo y lo comprendo de otra manera. Sí, igualmente vos podés ponerte un piso de decir, bueno, antes de calcular los radios, ¿sí? Los ratios, me pongo de piso, por lo menos en plancha lateral, 10 segundos, ¿sí? Si no tiene 10 segundos de mínimo, no puedo comparar ratios, porque ¿qué es lo que sucede? Por ahí te hace 2 segundos de un lado y 8 del otro, y el ratio te va a dar como un 400% para un lado, y es como, te estás por lesionar, wow, sí. No, no es que te estás por lesionar, sino que uno de los dos lados está muy, muy bajo, ¿sí? O sea, sí puede ser que te dé una alarma de te está por lesionar, sí, pero por todos lados te está por lesionar porque no tenés zona media, básicamente. Pero está bueno esto de plantearse los mínimos para poder decir, bueno, de 10 segundos para abajo me olvido de los ratios y trabajo de forma general. Porque no es incomparable. Cuando los números son muy chicos, los valores relativos porcentuales se disparan un montón. Entonces ya un segundo de diferencia o el tiempo que tardaste en apretar el cronómetro te puede hacer una diferencia de 50% más o menos y es muchísimo. Perfecto. Buenísimo. Nacho, Caro, ¿quién se Digo anima? yo, Dale. Ahí se suma Agustín. ahí pongo el power. Bienvenido, Agustín. Ahora está por presentar Caro. Puse ventana, ¿es ventana o toda la pantalla? No, toda la pantalla, sino cuando pongas el F5 vamos a seguir viendo tu PowerPoint sin presentar. ¿Se ve ahí? Ahí estamos viendo a nosotros mismos. Bueno, ahí. Perfecto, sí. Y si paso, Perfecto. pues ya. Bueno, yo lo que voy a presentar es la evaluación del protocolo del squat jump. El objetivo del trabajo fue medir la fuerza explosiva del tren inferior mediante el salto. Me tomé a mí misma como participante, acá están mis datos. Y bueno, el protocolo que utilicé fue primero una entrada en calor específica,
para aumentar la temperatura corporal, preparar los tejidos y optimizar el rendimiento neuromuscular. Esta entrada en calor consistió primero, bueno, en una movilidad articular de tobillos, rodillas, caderas y rodillas, tobillas, caderas. Después también lo que hice fue hacer, digamos, movimientos, aparte de los movimientos articulares, digamos, una entrada más específica de la zona muscular. Y bueno, después de esto, lo que arranqué a hacer es los saltos en sí. Ah, perdón, antes, en la entrada en calor también, saltos, sumé también saltos, digamos, continuos, para entrar más en calor. Bueno, después de esto, lo que hice fue comenzar con los saltos. Hice 3 saltos en total, con un tiempo de descanso entre 1 minuto y 2 entre cada uno, para garantizar el esfuerzo máximo y evitar la fatiga. Y la metodología que usé fue Kinovea, que lo que me permitió fue, a través de un cronómetro, determinar el tiempo de despegue, el tiempo de aterrizaje y así obtener el tiempo de vuelo. Con el tiempo de vuelo estimé la altura de vuelo mediante la fórmula de altura es igual a tiempo al cuadrado por gravedad sobre 8. Y bueno, les voy a mostrar el video, a ver si puedo... ¿Se ve ahí? Sí, sí. Ok. Sí. Bueno, acá tuve un problema con el video. No, este no es el video, esperen. Voy, acá está. Yo el video que voy a mostrar lo hice con 30 FPS y después OBA me dijo que no tenía que modificar eso, pero cuando lo fui a modificar en Kinovea tenía problemas para sacar la altura de vuelo, así que dejé este, pero bueno, después lo tengo que modificar. Este es el salto. Sigo compartiendo el power. Acá voy a mostrar los resultados. Bueno, como les conté, hice 3 saltos y acá tomé los datos de los tiempos de despegue, aterrizaje y de vuelo. El tercer salto fue el que mayor altura de vuelo conseguí. Y bueno, por último, la fundamentación. Acá Perdón, está. Caro. Sí, Ahí viendo la tabla, sí, sí, no está mal lo del tiempo, sí. sino que yo había interpretado que el cronómetro que aparecía era el cronómetro del tiempo de vuelo, no el tiempo total. O sea, Ah, claro, porque sabes que yo después intenté cambiarlo y me daba cualquier cosa de altura de vuelo. no, está muy bien, está muy bien. O sea, era el tiempo Ok, total y vos después hiciste la cuenta acá, perfecto. claro. Listo, está muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno, estas son las imágenes claves del tiempo de despegue. El del medio es la altura máxima y el tiempo de la altura máxima. Y bueno, y el tercero es el tiempo de aterrizaje. Bueno, y acá está la fundamentación. Yo usé 3 papers, pero acá puse digamos, del que saqué más información. Bueno, en este paper fundamentaba que el squat jump está entre las pruebas utilizadas internacionalmente por su sencillez, metodología, fiabilidad y capacidad para aislar, digamos, la manifestación de la fuerza explosiva sin la contribución del ciclo estiramiento-acortamiento. Después también dice que es una prueba válida y sensible para estimar la potencia mecánica de las extremidades inferiores, y no solo en atletas de alto rendimiento, sino que en diversas poblaciones. Y desde el punto de vista biomecánico y fisiológico, dice que, bueno, la fuerza explosiva combina fuerza máxima, velocidad de contracción muscular y coordinación neuromuscular, que son determinantes en el squat jump para el despegue, la fase aérea y el aterrizaje. Y por último, la altura del salto se toma como una medida directa de la eficiencia mecánica y la capacidad, digamos, de aplicar fuerza rápida
en la extensión vertical del salto. Bueno, eso es todo. Buenísimo, Caro. Excelente. Me toca a mí, ¿no? Sí, vos o Agustín, los que quieran. Me presento un caso. Ahora estás todavía compartiendo. Ahí está. Bien. Bueno, mi intención de tesis es poder buscar una relación entre las distintas variables en el pecho plano medido con un encoder y la velocidad de lanzamiento en un de handball sin utilización de los pies. O sea, sería un pie firme, eh, pero también buscando que no haya una rotación de tronco. Entonces, mi idea principal era buscar una herramienta un paper que valide la utilización de una grabación en cámara lenta para tomar la velocidad de la pelota. Para eso, primero estaba el paper de Ockholm, que lo que busca es comparar una cámara que graba era 1000 FPS, claramente no es un celular, contra diferentes radares. Que está acá, radar Doppler, TrackMan. Y bueno, para esto usaron esta cámara de 1000 FPS, con una obturación también rapidísima. Eh, y lo que más me interesa es cómo hicieron el protocolo, que pusieron el trípode a 0,5 metros de altura, porque esa iba a ser la altura de vuelo de la pelota, y perpendicular a 3,5 metros para que puedan tomar varios frames y no sea solamente un momento, o poder tomar muchas muestras. Y bueno, ellos usaron una pelota que le ponían, usaban 6 puntos de marca para poder seguirla cuadro a cuadro. Acá hay un diagrama de cómo hicieron. Las A son otros tipos de cámaras. El B era con la pelota inteligente. C también otro tipo de sensores. Y después la E es cómo estaba puesta la cámara. Encontraron que la fotogrametría en 2D, el video en cámara lenta, presentó menor error sistemático y aleatorio que todas las mediciones. Esto se constató contra, permiso de arriba, eh, con sistema de captura de movimiento de laboratorio, mockup Beacon 3D, que consideran como que es el estándar de oro, que pueden hacer una recreación en 3D del movimiento. Entonces, bueno, el radar exhibió un error gigante, el Doppler, y por eso toman que la precisión del video 2D es la más adecuada. Y también dijeron que no hacía falta tomar tantos fotogramas, ellos habían tomado 60 fotogramas, que solamente con 10 fotogramas estamos bien, entonces podés reducir mucho los FPS de la cámara que usas. A su vez, lo que hice fue buscar un paper que use este estilo, esta grabación, en un lanzamiento de handball. Machado Coelho lo hizo el año pasado, en 2025, y usó una cámara convencional, un smartphone, y lo que hizo él fue relacionarlo con pruebas funcionales del tren superior. Hay otro estudio que te demuestra que si vos lanzás a tal velocidad, deberías lanzar una pelota medicinal, no me acuerdo bien cuántos kilos, a una distancia. Entonces lo que hizo fue usar una cámara de 48 megapíxeles, calidad 4K. ¿Cómo fue el posicionamiento? A 7 metros, porque el lanzamiento tiene 7 metros, así fue 7 metros para atrás, y a 90 grados de la altura del lanzamiento. Grabó el video en cámara lenta, lo lo usó Tracker. No, perdón, este no usó Tracker.
Y usó esta fórmula que usó el tiempo 1, que es en liberación del balón, el tiempo 2 es cuando impacta en el blanco, ¿sí? La diferencia es el tiempo de vuelo de la pelota y la distancia dividido el espacio y le da la velocidad. Acá hay un diagrama de cómo es, desde 7 metros, que acá estaba el jugador, puso la cámara a 7,2 metros y tomó el tiempo de vuelo de eso. Y acá tengo el paper que te muestra, más abajo está, muestra una foto. No era- Me confundí. Sí, bueno, no lo encuentro. Busca tranquilo, no hay problema. En un momento me hice lío, empecé a guardar todo en cualquier lado en vez de acomodarlo bien. Eh, esto tampoco. Debería saber dónde lo guardé, entonces. Está bien, no hay ningún problema. Bueno, bueno. Ahora lo voy a encontrar que mostraba era sobre todo para mostrar el blanco que se usaba. Entonces, bueno, sacó que ahí tiene una confiabilidad excelente. Usó dos evaluadores para que evalúen el mismo video en contextos distintos, en situaciones cada uno por su lado. Y encontraron que hay una confiabilidad excelente de criterios y que hay una fuerte correlación a la prueba de potencia de tren superior, que esa es la validación externa que usan. Entonces, con esto puedo ver que si está validada la cámara en la grabación en cámara lenta para tomar la velocidad de un elemento y también está validado en un entorno como el que lo voy a usar yo, puedo usar una grabación de teléfono para calcular la velocidad del elemento. No pude todavía tomar las medidas, grabar yo el video. eh, pero bueno, mi idea es para la tesis poder hacer este protocolo. Buenísimo. Genial, Ignacio. Muy interesante. Agustín, ¿estás en condiciones de presentar o viniste de espectador? Pues, tengo entendido que te sumaste hace poquito a la materia. No, o sea, yo no lo tengo por ahí. Ahora estoy conectado con el celular porque no me estoy pudiendo conectar de la computadora y la estoy cargando. Yo tengo un boceto, un formato que hice tipo por Word, no por ahí como los chicos que presentaron recién por PowerPoint, pero ahora si puedo, cuando me prenda bien la compu, lo paso y trato de defender o decir lo que yo hice. Si puedo. Dale, buenísimo. Dale, dale, así tenemos más o menos la idea de lo que venís trabajando. Dale. Bueno, aprovecho mientras Agustín se termina de conectar y le digo lo que fui anotando de sus trabajos. Obviamente esto es para intentar mejorar los productos de cada uno de ustedes y también para que tengan en cuenta las cosas que por ahí les suceden en este tipo de presentaciones para sus proyectos finales. Por más que, por ejemplo, Caro o Frank, que no es directamente su tesis sobre lo que trabajaron, pero sí hay cosas que les pueden llegar a suceder en su trabajo final, que les pueden llegar a costar caro o que les reboten la tesis o que en la defensa les hagan preguntas incómodas del tribunal. ¿Sí? Bueno, Francisco, arrancaste con un título de Porquinovea como recursos básicos, ¿sí? Y después terminaste diciendo que eran recursos accesibles
o recursos low cost, ¿sí? De bajo costo. Ten en cuenta que recursos básicos low cost o accesibles son cosas diferentes, ¿sí? Vos hablás que Kinovea es gratuito, buenísimo, que es low cost, perfecto, pero no es tan básico. Por ahí nosotros, al estudiarlo acá en la licenciatura, al ver que es gratis o al ver que es accesible, etcétera, por ahí lo consideramos como básico, pero quizás el protocolo McGill con un cronómetro es mucho más básico, ¿sí? Y no por eso deja de perder su rigurosidad o su importancia dentro de las evaluaciones. Así que, Bien. para tener cuidado con el tema de las palabras. Otra cosa, en tu mismo trabajo, Fran, hablas de unidades. Cuando vos decías de tanta amplitud, tanta movimiento de cadera, hablaste de unidades, ¿sí? Esas unidades tenés que definirlas. Si son píxeles, si son centímetros, si son metros, si son caramelos, lo que fuera. Ok. En tu trabajo final no te lo van a dejar presentar así en unidades. Probablemente si vos hiciste la evaluación en Kinovea, te salga en PX, que son píxeles, porque no hiciste una vara de calibración. Cuando vos pones una vara de calibración, automáticamente se te pone todo en centímetros, metros, No, etc. me salió en centímetros, pero sí, no aclaré en el PPT. Bien, perfecto. Y después hablas de adelantamiento del pie de la cadera y de movimiento vertical de la cadera también. Sí. Cuando vos pones X unidades y vos decís, esto me da bien, según la bibliografía, claro, al ser unidades como que me No sacaste de definí eje. sobre qué me da bien. Claro, me sacó de eje porque es, a ver, si por lo general está pensado eso en milímetros, centímetros, si está bien calibrado, está buenísimo. Por lo general, acá en el laboratorio hay un libro que se llama Running Injury Free, que después si quieren se los paso, habla de esto del movimiento vertical de la cadera y habla de unos 7, 8 centímetros, que es lo aceptable. Más de ahí se le puede llegar a atribuir a una inestabilidad pélvica. Pero claro, cuando me hablaste de unidades me partiste al medio, pero simplemente esto para tenerlo en cuenta. Ok. Después, obviamente, esto también del overstriding, también tiene unas medidas como de seguridad, que cuando uno dice más o menos tal centímetro, puede llegar a ser potencialmente lesivo, pero obviamente siempre todos estos valores normales hay que agarrarlos con pinza, así como hablábamos con Ignacio del McGill de los valores normales que ponía McGill en 1999, en todos estos papers, todos estos libros, también hay que agarrar con pinza no sé, más de 10 centímetros por adelante de la cadera es considerable potencialmente lesivo. Y hay que ver también la biomecánica de cada sujeto, hay que ver qué tan acostumbrado está a correr de esta forma, ¿sí? Porque si viene corriendo desde su adolescencia, ahora tiene 35 años, nunca le dolió nada y corre, no sé, 100 kilómetros semanales, y quizás ya está Sí, no, totalmente adaptado. Sí está bueno tenerlo como dato de color, como le decía Ignacio, de si adelanta mucho el talón y talonea muy adelante y le comienzan a doler los talones, y puede llegar a ser esto de que corriste 18 años de esta forma y en algún momento el cuerpo dice basta. bien. Bien. Mateo, hablas del protocolo de McGill, ¿sí? Tengo entendido que lo vas a usar para tu tesina, y hablas de que educaste a un grupo de evaluadores para tomar los datos, ¿sí? Hace énfasis en el cómo lo educaste a ese grupo de evaluadores, no solamente que buscaste estandarizar la prueba diciéndole 1 o 2 tips, sino que hiciste una capacitación interna, que le explicaste, lo probaste, así como hice yo con ustedes cuando fuimos al Club Mitre. Nos juntamos previamente, lo hicimos entre nosotros, todo ese tipo de detalles, explícalo, porque te va a sumar un montón a tu trabajo final. Y habla de los parámetros que vas a medir, y esto va, creo que para casi todos. Hablen de las
de lo que van a evaluar, ¿sí? Describan lo que van a evaluar. Por ejemplo, fuerza-resistencia, que es lo que evalúa McGill. ¿Qué es la fuerza-resistencia? Tal cosa, ¿sí? Lo mismo hablaron de fuerza explosiva, Caro. ¿Qué es la fuerza explosiva? Tal cosa. Pim, 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 pim. Así, en el inicio del trabajo, tengan en cuenta que en el tribunal de la tesis o cuando presenten algún trabajo, el que está del otro lado, o sea, si nosotros somos colegas, hablamos de fuerza-resistencia, más o menos sabemos la definición, o de fuerza explosiva, más o menos sabemos. Por ahí el que está más metido en el tema lo va a poder definir mucho más preciso. Pero si vos pones, para tal autor, la fuerza-resistencia es esto, no dejás nada librado al azar. Una cosa más que te propongo que agregues a esto, cuando hablas de fatiga previa, cuando hablas de las cosas que hay que tener en cuenta para evaluar a las chicas, que vos lo haces al principio del entrenamiento, un dato estaría bueno que agregues es si están o no indispuestas. Yo sé que por ahí es incómodo preguntarle a las chicas, y si tuvieron lesiones en las últimas semanas. Por ahí una chica viene saliendo de una pubalgia, o por ahí está en sus días picos de indisposición, y le va a modificar la prueba McGill, sobre todo. Por eso, algo que puedas llegar a agregar, o excluir a esas chicas de la prueba y tomárselas otro día. Y bueno, y después lo hablamos medio in situ, el tema de los criterios de interpretación, esto de tener los mínimos para la evaluación. Bueno, Caro, el tema de fuerza explosiva, bueno, lo hablé en simultáneo con lo de Mateo. Está bueno aclarar esto de el squat jump sirve para evaluar la fuerza explosiva. Pero después, ¿qué sucede? Vos evaluás la altura del salto. ¿Sí? Nunca llegás a ese número final de fuerza explosiva que estaba inclusive en tu título. Entonces tengamos cuidado con lo que presentamos. Quizás si vos en tu título ponías la evaluación de la altura de salto mediante squat jump, quedabas libre de toda la culpa y señalamiento después. O si querés evaluar la fuerza explosiva, fíjate qué fórmulas utiliza después McGill para, desde la altura del salto, estimar esa fuerza explosiva. ¿Sí? La potencia mecánica, con la velocidad inicial del salto, etc. ¿Sí? No, es un calculito más, que no es muy complicado, pero tengamos en cuenta que si lo presentamos como título, después hay que presentarlo en los resultados. Y algo muy común que sucede en todos los trabajos de tesis, cuando evalúan y llegan a una conclusión, quizás esa conclusión no tiene nada que ver con el título. Está muy bien y debe ser revisado o pensado o planteado cambiar el título del trabajo, ¿sí? O sea, una vez que uno tiene las conclusiones, quizás lo correcto sería ir al título del trabajo, y en este caso, como te pasó a vos, Caro, que está buenísimo que pase esto, chicos, decir, bueno, squat jump, fuerza explosiva, no llegué a la fuerza explosiva, listo. Altura de salto mediante squat jump, ¿sí? O mediante fotogrametría del squat jump. Y esa es la otra que te quería decir. Vos hablás como metodología usar el Quinovea, ¿sí? Y metodología de investigación son otras cosas. O sea, ahí entra lo que es todo lo de Sampieri, todo lo de estudio longitudinal. ¿Sería el instrumento que usé, Quinovea? Exacto, el software, o el instrumento sería fotogrametría, ¿sí? La técnica. Es como Ok. el método de obtención de datos, fotogrametría con software Quinovea. Lo mismo cuando habló Ignacio de encoder, ¿sí? Habla de encoder, no habla si es lineal, horizontal, si de qué marca, bla, 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 ¿sí? A este trabajo en sí no importa, ¿sí? Justamente es para corregir estas pequeñas cosas, pero sí, todos estos detalles para su trabajo final les va a valer y mucho, ¿sí? Aprovecho y paso ya para Ignacio. Buenísimo, interesante el trabajo. Hablas de altura de trípode, distancias de trípode. Nunca hablaste de la altura
del blanco y tampoco de la altura del lanzamiento de los sujetos, ¿sí? Si vos vas a usar fotogrametría, estaría bueno que también tengas en cuenta la altura del blanco y del sujeto, porque ya no va a ser lineal el movimiento de la pelota. Podés llegar a tener ahí un pequeño triángulo que podés calcular la distancia real de esa trayectoria, ¿sí? Suponiendo que es completamente recta, ¿sí? Que no es una parábola. Entonces quizás esa pequeña diferencia de altura entre el blanco y la mano cuando lanza el sujeto va a hacer que no sean 7 metros exactos la distancia recorrida. Y entonces le va a dar más precisión a tu velocidad de vuelo de la pelota. ¿Se entiende? Sí, me encontré el paper, ¿te puedo mostrar la foto para que Sí, veas obvio. también cómo es el... un segundo. Bueno, así es como evaluó que tiene el blanco, mide 1 por 1, Ujú. estaba 50 centímetros, estaba ahí nomás del travesaño, que estaba también la medida, ahora no me la acuerdo. Bien. Pero pasa que cada jugador va a tener una altura distinta. Él, por ejemplo, se encorva para lanzar, en mi caso van a ser de parados. Podría tomar una línea desde acá, que sería el momento donde lanza, y acá, tipo, el momento tipo, donde pasa. Entonces ahí Claro, tengo la distancia. totalmente. Bien. Sí, igual le pongo el cuadrado de 1 metro por 1 metro para que apunte a un lado y no sea, para que tenga menos error, pero Ujú. puedo usar eso. Total, ahí vas a tener 18.000 varas de calibración. Tenés la línea del piso, tenés la altura del arco, ¿sí? Son medidas conocidas. Y entonces vos, Bien. midiendo simplemente, podés tener esa altura de lanzamiento y tenés después dentro del cuadrado de 1 por 1, o sea, vos decís, bueno, le pegó en la parte de abajo, es distinto a si le pega a la parte de arriba. O sea, ahí Bien. puede llegar a haber 90 centímetros de diferencia. Entonces, esos 90 centímetros Sí. más, si no es lo mismo que tiene un pibe de 1,50 a uno de 2,10 m, con un brazo de, no sé, arriba de los 2,50 m capaz que tira. Entonces, esa te va a hacer más comparable tu muestra, más preciso, porque quizás que algunos en esa diagonal terminan tirando 7,30 m y otro, el que tira bien recto, termina tirando 7 metros, y va a ser mucho más preciso tus cálculos. Es más, podés ponerlo como mejora del protocolo de estos muchachos de Machado Bueno, Coelho o de bien, Oldham, el otro. Entonces, bien. ese pequeño de cosas, proponerlas vos, va a ser como, en la tesis siempre te va a estar como siempre la pregunta de qué valor agregado le da a la comunidad científica todo esto. O sea, no es simplemente que vos agarraste Machado y hiciste exactamente lo mismo. Es como copy-paste y bueno, mucho no suma. O sea, sumará en la población de Buenos Aires, pa. Pero si decís, no, detectamos estos posibles errores, vamos a mejorarlo teniendo en cuenta estas cosas. Yo creo que le da un valor mucho más preciso a tu trabajo, que es simplemente agregar un dato y después en fórmulas pasa de largo todo, ¿sí? Bien. Perfecto, gracias. Agustín, ¿estás en condiciones de mostrar lo que hiciste? Estás muteado, Agus. Ahora sí. Sí, yo tengo un Word, que no sé si después puedo mostrar el video que hice por Tracker, que fue lo que la computadora, digamos, me dejó hacer. Dale, perfecto, avancemos. Mostrá todo lo que Eh, tengas y te irás acomodando en las siguientes clases. Igual no era necesario el PowerPoint, ¿sí? O sea, vengan y muestren lo que tienen y vamos avanzando. ok. Bueno, creo que tengo que poner acá, creo que es compartir pantalla. Que no sé. Creo que ya lo hice. Sí, sí. Eh, ok. Bueno, yo acá hice un pequeño Word sobre, yo voy a eh, analizar o analicé el CMJ, el salto con contramovimiento. Hice una pequeña introducción bueno, de qué es el movimiento en sí y mi idea fue, o mi idea es, trasladarlo al deporte del CrossFit, que por ahí es al que hoy me dedico. Entonces, quise llevar el salto o analizar el salto
Y bueno, y después al cabo de varios meses, que es lo que le quería preguntar, cuánto se debe evaluar, obtuve información que el salto en sí por ahí es, no sé si la palabra es predominante, pero lo lleva muy referido o transferible a los saltos al cajón, que serían los box jumps, a los thrusters, que es un movimiento continuo con una barra, y a los wall balls, que son los lanzamientos con pelotas a una cierta altura. Para las chicas son 2,75 m y para los chicos son 3 metros. Y bueno, y para los ejercicios derivados y los ejercicios clásicos de levantamiento de pesas, que son el snatch y el clean, o el arranque y el envión. Eh, bueno, después en el punto de la metodología de trabajo, bueno, expliqué más o menos cómo es el salto propiamente dicho, con las manos en jarra a la altura de la cintura, buscando una pequeña flexión de rodilla y bueno, buscar el salto más vertical, lo más vertical posible. En este caso me autoevalué yo y la idea fue hacer 3 saltos y en los cuales de los 3 saltos elegir el mejor con una entrada en calor, una movilidad y una entrada en calor previa, una activación específica y luego llevarlo al salto propiamente dicho. Y bueno, y después como objetivos generales lo que puse fue, bueno, evaluar lo que es la altura del salto, el tiempo de contacto en el cual estoy, en este caso pues fui yo, y el tiempo de vuelo. Después, bueno, puse por ahí donde resultado y análisis es lo que yo no supe por ahí hacer desde el tracker porque no encontré un formato o busqué para poder hacerlo. Y bueno, después puse unas recomendaciones a nivel de entrenamiento que debería mejorar, o sea, a partir de esta evaluación. Son entrenamientos pliométricos, fuerza explosiva, entrenamientos de estabilidad de core, y bueno, y algunas mejoras de estabilidades de tobillo y rodilla que en este caso tengo. Como fundamentación encontré un link en el cual habla sobre todo lo que es el salto y demás. No, por ahí no hay tantos estudios referidos por ahí al CrossFit en sí, pero lo que hice acá en esta fundamentación lo hice un poquito más general y bueno, esto es lo que yo tengo. Y después si quiere le muestro el salto que grabé. Bien, buenísimo, Agus. Excelente. Si querés mostrar el salto, mostralo. Sí, Bueno, así. permiso. Yo lo tengo, bueno, este soy yo en cámara lenta. No sé si lo están viendo. Sí, sí. Ok. Y Bien, ahí termina el video. excelente. Bien, bueno, algo parecido le había pasado a Caro cuando evaluaba el squat jump. Quizás es mucho más fácil y más preciso evaluar todo lo que son saltos con el tiempo de vuelo. ¿Sí? Ok. Uno cuando calibra la cámara, pone varas de calibración y sigue puntos, puede llegar a tener errores de 5 centímetros, 4 centímetros, y en un salto es un montón. Aprovechando que tenés una grabación a cámara lenta, ¿sí? Teniendo el tiempo de vuelo y aplicando la fórmula que plantea Bosco, que es tiro vertical, básicamente, vas a tener una precisión mucho más alta en tu altura de salto, en tus evaluaciones, y aparte es hasta más sencillo, es contar la cantidad de fotogramas que tenés entre que tocas, dejas de tocar el piso y tocas el piso nuevamente, y eso lo multiplicás por la cantidad de FPS que vos trabajaste. O sea, ni siquiera es necesario que no veas, o sea, si podés hacerlo cuadro por cuadro, con tener la cantidad de cuadros, alcanza. Y bueno, te agrego un par de cositas que me pareció interesante tu trabajo de aplicarlo contra el CrossFit, que
el CrossFit es una disciplina relativamente nueva en el país, ¿sí? No sé si tendrá más de 10, 15 años, corregime si me equivoco. Y está bueno esto de usar de comparación el CMJ contra los ejercicios propios de la actividad. Lo que yo te iba a preguntar, ¿el wall balls es lanzamiento de pelotas medicinales o es otra cosa? Sí, o sea, no es por ahí, la pelota medicinal es uno por ahí en el entrenamiento en sí está acostumbrado a decirle que es la pelota que de medio pique o que no pique, y Ajá, por ahí en CrossFit de la Medicine Ball es las otras que son un poco más grandes, que tienen por ahí pesos que dice 3, 6, 9, 12 kilos, ok, y el ejercicio tipo arranca con la pelota en el pecho, se hace una sentadilla profunda y se tira a una altura de 2,75 para las chicas y 3 metros para los chicos. bien. ¿Y está estandarizado el peso de la pelota? Sí, sí, o sea, está estandarizado y también, o sea, dependiendo, o sea, por ahí ya llevándolo al deporte, o sea, dependiendo una categoría en sí, uno usa una pelota de un peso o de otro. Bien, buenísimo. En base a esto, te iba a proponer que busques bibliografía de Ok. que hace poquito, yo lo leí igual, no sé cuántos años tendrá de novedoso, o capaz que ustedes me dicen no, que ya lo conocían. Hay un protocolo adaptado de Bosco para las manos, que se ponen los pies sobre un cajón y se salta con los brazos, tipo una flexión de brazos saltando. Y lo mismo, se miden tiempos de vuelo, etcétera, para ver el tema de la potencia de tren superior. Capaz que te puede dar un valor agregado hacer los dos CMJ, digamos, CMJ con piernas, CMJ de brazo, y esto tranquilamente puedes usarlo para tu trabajo final de egreso en la licenciatura. O sea, Ok, bueno, buscá, capaz que encontrás algo copado, y si no, después te paso el que yo encontré. Es interesante para agregar, y tenés como la potencia tren inferior, tren superior, y podés ver a quién le hace falta trabajar más una cosa o la otra. Por ahí está bueno. ok. Profe, y una consulta, va, yo en Sí, este caso me evalué yo, ponerle, sí, si evaluaría a otra persona, ¿al cuánto tiempo, dependiendo también la planificación y demás, tendría que, o estaría bueno evaluar el salto para ver si mejoró o sigue igual o empeoró? bien. Por lo general, por bibliografía, se estiman 3 meses, ¿sí? De Ok, 10 a 12 semanas. Pero si son, bueno, vos no sos principiante, pero cuando son alumnos principiantes se puede pensar en tiempos más cortos, ¿sí? Por la mejora neural. Cuando ya esa parte, esa etapa del principiante, que es la mejora neural, como cuando uno dice, voy a entrenar a un sedentario, a las 2 semanas ya mejora impresionante. Pero si es una persona que ya viene entrenando y le vas a cambiar el estímulo de entrenamiento, aproximadamente 3 meses es lo que tarda la adaptación, digamos, musculoesquelética y ósea, para ver diferencias significativas. ¿Podés encontrarlas antes? Sí. El tema es que si vos vas a hacer un tiempo más corto de evaluación, tenés que encontrar papers que te lo fundamenten, ¿sí? Para la tesis. O sea, si vos encontrás un paper de SMJ que se evaluó a 5 personas en un antes y después de 2 semanas y encontraron diferencias y dicen que ese tiempo es válido, ese paper puede ser tu caballito de batalla para fundamentarlo. Pero por lo general todos tratan de 10 a 12 semanas, 8 semanas. Entonces, encontrar ese paper quizás te valide tanto la cantidad de gente como el tiempo entre las intervenciones. Quizás encontrás un paper con mínimo 10 personas, sabés que vas a tener que evaluar 10 personas. Ahora, si encontrás otro que está hecho con 3, ese paper va a ser tu justificación para hacer con 3 tu tesis. Y eso es completamente irrefutable, porque por ahí Máximo les va a decir, no, tienen que conseguir 30 personas para evaluar, para tener una muestra normal, y etcétera. Sí, es el ideal, pero capaz con un paper pueden ustedes justificar, mira, este paper se hizo con 5 porque no hay tanta gente que haga CrossFit, o por lo que fuera, ¿sí? Porque es lo que tengo acceso yo, pues yo entreno a 5 personas. Pero el yo entreno a 5 personas no es justificativo válido, digamos. Pero si eso va acompañado de un paper que lo hizo con 5 personas, sí. Y bueno, una última recomendación para todos.
¿sí? Debido a que estamos en el marco de una licenciatura. Por lo general ustedes hablan en preparación de los atletas o personas a evaluar con una entrada en calor, ¿sí? Y entrada en calor se asocia al aumento de temperatura y al aumento de, como es, fisiológico de la adaptación del cuerpo hacia un ejercicio. El único creo que lo mencionó fue Agustín, de activación específica, ¿sí? Como van a ser futuros licenciados dentro de muy poco, traten de hablar de activación previa y activación específica para cuando hablan de protocolos. Después en la cancha, cuando estamos con los chicos, se habla de entrar en calor porque está socialmente aceptado. Pero en un nivel académico, el tema de entrar en calor está como muy demonizado, ¿sí? Porque para entrar en calor prendo la estufa y ya entraría en calor, te pueden llegar a decir. Aprovechando que estamos en el marco de la licenciatura, aprovechen de ese tipo de conceptos empezar a adaptarlos. Obviamente si van después con las chicas, te pongo de ejemplo, Mateo, con las chicas de Vélez, sub-16, y le dicen, bueno, vamos a hacer la activación previa para, te van a mirar medio raro. No, la entrada en calor. Bueno, sí, vamos. Estaría bueno que de acá en unos años se hable de activación previa, de pre-workout, lo van a encontrar en los papers. Así empezamos a hablar con un lenguaje un poquito más académico de cara a su tesis que probablemente este año o el que viene ya la estén presentando. Así que bueno, chicos, estamos por hoy. Sí, después... Te hago una pregunta. Sí. Con respecto a los saltos, porque ahí vi que Agustín lo hizo en cámara lenta. Sí. Digamos, para presentarlos es mejor usar, digamos, filmarlo normal y después pasarlo a cámara lenta, filmarlo en cámara lenta o eso, digamos, como... Bien, siempre depende la cámara lenta o cámara normal, depende de lo que quieras evaluar. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, Ignacio, que va a hacer el lanzamiento de handball, si él usa una... Viste que decía en un momento que con 10 FPS le alcanzaba. Sí. Si él usa 10 FPS, va a tener un gran problema en encontrar el momento exacto que suelta la pelota y el momento exacto en donde impacta la pelota. ¿Sí? Le va a pasar que en el momento que lance, en un momento va a tener la mano con la pelota agarrada y en el otro va a estar la pelota en el medio del vuelo. ¿Sí? Y quizás entre ese frame y el siguiente hubo un montón de frames en el medio que todavía tenía la pelota en la mano. Entonces va a perder precisión. ¿Lo puede evaluar? Sí, obvio, lo puede evaluar. Pero mientras menos cuadros por segundo yo tenga, más alto es el error que puedo llegar a tener de apreciación. En un salto, por lo general, lo mínimo que se busca son 60 FPS, por el tiempo que tarda el gesto técnico, ¿sí? Con menos de 60, ¿puedo evaluarlo? Sí, pero quizás en un cuadro vos ves que el pie está completamente apoyado y en el otro ya se despegó. O está pegado los metatarsos y en el siguiente cuadro ya está separado unas X cantidad de centímetros. Entonces, mientras más FPS, más precisión voy a tener, pero mientras más FPS, lo que me pasa es que pierdo por lo general calidad de imagen. Si Ignacio por ahí consigue una cámara de celular que graba a 1000 cuadros por segundo, ¿sí? que existen hoy por hoy los celulares, va a hacer que esa calidad de imagen sea muy chica, ¿sí? Se vea todo pixelado y quizás esa calidad de imagen no le permite ver la pelota por el tamaño de la pelota y la distancia de la cámara. Entonces termina buscando algo como un fantasma borroso y también pierde precisión. Entonces encontrar el equilibrio entre cuadros por segundo y, digamos, megapíxeles, que sería la calidad de imagen, va a hacer que reduzcan el error de toma y que puedan ver bien la imagen. O sea, Okay. en un salto con 60, 120, 240 sería lo óptimo, pero no siempre se accede a una cámara de alta frecuencia. Hay celulares hoy en día que 60 casi todos lo tienen, los celulares modernos. Es un buen número.
Listo, gracias. Bien. ¿Puedo Chicos, te puedo hacer una consulta? sí, obvio, siempre. Es sobre el trabajo final de esta materia. Sí, Nosotros tenemos que buscar, o sea, cuando hacemos una medición, tenemos que buscar un paper relacionado con ese tipo de medición, o sea, lo que hicimos hoy, digamos. sí. Porque yo, por ejemplo, tengo un video de un remate al arco, que eso yo lo tengo como, en realidad lo tengo que hacer mejor, pero comencé a calibrarlo con el Kinove, a hacer las mediciones con el Kinove, Ujú. pero es algo que no tengo respaldo científico todavía. ¿Cómo sería? ¿Cómo procedo? Bueno, un remate al arco te puede llegar a servir el paper que usó Ignacio, ¿sí? Claro, y Uno, ahí yo tengo que replicar todas las medidas que dice el paper, o sea, tengo que hacerlo tal cual como dice el paper. no, podés usarlo como ejemplo y vos podés usar las medidas que quieras. O sea, Ah, si quizás el penal de handball está a 7 metros, ¿sí? Vos necesitas hacerlo en el penal de fútbol que está a 11, vos decís que tomás como ejemplo este protocolo y adaptaste las medidas a tus no, medidas yo, de yo cancha. más que nada digo las distancias de las cámaras, por ejemplo. Porque un problema que yo me encontré cuando estaba grabando el video, o Ujú, sea, yo no había buscado un paper, por eso consulto, ¿no? No había buscado un paper previo, y ahora con eso que mostró Nacho, como que yo no tomé la distancia de la cámara con el que remata, o sea, y además, como yo estaba usando la cámara del celular, no se veía muy bien si me alejaba más, entonces es como una toma muy cercana, eh, y obviamente no tomé la medida a la que estoy de la pelota ni de la jugadora. bien. No, no es necesario que utilices obviamente la misma distancia que pone Ignacio, Ignacio o el paper que presentó Ignacio. Sí es importante que la midas esa distancia, pero no por un tema de que te lo validen o no para tu trabajo final o para el que haga yo ahora el que hagan conmigo ahora en el final de la materia, sino justamente para que vos el día de mañana, cuando reevalúes, sepas dónde poner la cámara. Y eso le va a dar precisión a tu trabajo y repetitividad. Si vos la pusiste a 10 metros de distancia, el error de apreciación que vos tengas en esa imagen no va a ser el mismo que si la pones a 8 o a 12 o a 15. Por más que tengamos siempre un error de apreciación y el Kinové y el lente de la cámara no sea completamente recto, por lo general en los extremos del video se pierde un poco de precisión. Lo que podemos hacer es justamente esto, medir la distancia de la cámara, la altura del trípode y no medirlo a la pata del trípode, sino medirlo al centro de la cámara. Y si vieron que los teléfonos tienen la cámara corrida por lo general a una de las esquinas, si buscamos esa precisión de decir, bueno, alineo el ojo de la cámara con las medidas que estoy tomando, eso le da mucha rigurosidad a su trabajo. Y esas son cosas o detalles que tienen que agregar cuando están hablando de el protocolo se hizo de esta forma y se midió que el lente de la cámara coincida con la medida de 20 centímetros o de 20 metros de alejado de la cámara. ¿Sí? Todos esos pequeños detalles, los espectadores o el tribunal van a decir, apa, este muchacho se tomó muy en serio la calibración y tiene todas las variables controladas. Mismo agreguen si ese día hizo frío, hizo calor, cuánta temperatura hubo el día de la evaluación, si fue de noche, si fue de mañana. Si, por ejemplo, Ignacio decía, perdón, vos, Mateo, decías que las evaluabas previo al entrenamiento. Quizás un dato no menor sea almorzaron esas chicas, merendaron antes o por ahí comieron pesado antes de hacer la evaluación, ¿sí? Todo ese tipo de variables te puede llegar a condicionar una evaluación de McGill. Entonces, vos decirle a las chicas, coman, ¿viste como los análisis de sangre?
no sé, coman 2 horas antes una merienda a las que estén acostumbradas. Por ahí se fueron a almorzar todas juntas y se comieron una flor de milanesa napolitana y llegaron con la panza reventada, te va a cambiar la prueba. Pero si eso sucedió el primer día, el segundo día de evaluación, si no lo hacen, tu prueba va a mejorar. Y quizás no fue por tu entrenamiento. O sea, tener todos esos detalles controlados va a hacer que su muestra sea mucho más sólida. Y con respecto a la bibliografía, digamos, yo escuché a los chicos y como que fueron nombrándolos cada uno en diferentes momentos. Sí. Idealmente, digamos, se comenta al principio, hay que todo el tiempo estar refiriéndose a la bibliografía utilizada, al autor y demás. Eso en función de lo que vos uses, ¿sí? Por ahí hay cositas que usás de un autor, hay cositas que usás de otro, ¿sí? Pero lo importante de su trabajo final, ¿sí? Quizás en el que hagan conmigo, sí, obviamente es mucho más permisivo que lo que va a ser la tesis, pero tienen que intentar que su tesis final de egreso no sea un collage de papers, ¿sí? Tienen que ustedes agregar valor científico, tienen que ustedes dar algo a la comunidad. Por ejemplo, si yo evalúo el CMJ simplemente por evaluar un CMJ, voy a tener un montón de autores que hablan del CMJ y 18.000 fórmulas para aplicar y sacar métricas súper copadas. Ahora, el CMJ, esas métricas, aplicarlas a un entrenamiento de CrossFit como trae Agustín, eso ya es un valor agregado, ¿sí? O usar el squat jump como vos trajiste, Caro, y aplicarlo a una población de chicos con discapacidad, también es algo novedoso, ¿sí? O con chicos que están queriendo entrar en los Juegos Paralímpicos. O sea, por lo general, uno en los ámbitos de inclusión simplemente busca, bueno, sí, entremos, juguemos todos, dale, que se sumen, pero ¿por qué no también evaluarles el rendimiento a esos chicos? ¿Sí? Y decir, bueno, dentro de esta población que tenemos, Pepito tiene tanta potencia, Pepito tiene tanta potencia, Pepito no tanto. Bueno, entrenar la potencia en estos chicos también va a ser válido, ¿sí? Y tratarlos como un atleta de alto rendimiento a los chicos que están compitiendo también es una forma de incluir. Así que esa también por ahí, vos que me decías, Caro, de que tú por ahí querías cambiarte de orientación en la carrera, quizás este tipo de herramientas te termina dando esa diferenciación en la gente que trabaja en discapacidad, ¿sí? Porque una zona media estable con un protocolo de McGill también está asociado a calidad de vida, está asociado a todo lo que es reducción de riesgos potenciales de lesiones, hasta de hombro, de rodilla. ¿Sí? La zona media hoy en día está como es el gold estándar de la preparación física. Con lo cual, todo esto, como vos decías, está bueno que tengan todo, cada frase que yo diga tenga un paper atrás. Está bueno hasta cierto punto, porque si termina siendo un collage de papers, no terminamos agregando un valor a la comunidad científica, que es lo novedoso de hacer una tesis, digamos. Si no, simplemente evalúo CMJ, aplico el entrenamiento concurrente, ¿sí? Que es entrenamiento de fuerza más de resistencia. Algunos lo hago hacer corriendo, otros los hago hacer en bicicleta y veo las diferencias. Sí, eso ya está hecho, ya está estudiado. O sea, está más que demostrado que el entrenamiento concurrente, donde hay más interferencia, es en los entrenamientos de resistencia que tienen alta carga excéntrica. Por lo cual, los que andan en bicicleta no van a sufrir deterioros en su entrenamiento de fuerza y los que salgan a correr sí. Si yo voy y replico exactamente lo mismo y es como, ¿y qué estás agregando? No, yo lo hice no sé, con la población de Buenos Aires. Y bueno, sí te van a decir, te lo van a aceptar porque van a decir, es válido.
pero ya está demostrado. Si su objetivo es simplemente ir a buscar el título, bueno, válido, vamos para adelante. Pero si quieren darle un dato de color más, no sé, lo haría entrenamiento de fuerza más, no sé, entrenamiento de, no sé, un HIIT posterior o CrossFit posterior. Así que nada, eso ya después queda en ustedes. Y después la otra es que su afán de agregar un valor científico a la comunidad de la educación física no sea tan grande que no les permita recibirse, ¿sí? Quizás hacer una investigación muy ambiciosa les toma 5 años de investigación, de toma de datos, etcétera, y les termina haciendo interferencia con su título, que tranquilamente pueden hacer algo más pequeño, recibirse y después investigarlo como licenciados. Así que bueno, chicos, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Bien, perfecto. Sí, yo tengo una duda. Con el tema del trabajo final, Sí, no tengo anotado la consigna en sí. ¿Vos ya las diste? sí creo que estaba en la primera clase, había Ah. dado como lo que yo iba a tener en cuenta, ¿cómo se llama esto? La rúbrica de evaluación de ese trabajo y las condiciones. Después, si quieren, se los vuelvo a pasar. Dale. Pero estaba en las diapos que le pasé, creo que las primeras hojas de la materia fueron. Ah, ok. Me fijo entonces. Así que, bueno, chicos, nos vemos semana que viene, no, porque es 1 de mayo. Voy a intentar el siguiente, el 8, a ver si podemos venir al laboratorio. Así hacemos un poco de juego con la celda de carga, plataforma de fuerza, etc. Ya hoy mismo voy a hablar acá con el director para que podamos venir y obviamente con Cristian para ver si pueden venir los chicos de turno noche también. Dale, buenísimo. Buenísimo, chicos. Feliz día el viernes que viene y cualquier cosa me Igualmente. escriben al WhatsApp y avanzamos. Dale. Nos vemos. Abrazo, chicos. Dale, chao. Buen fin de. Buen fin de. Chao, chao.